Hola, muy buenas tardes chicos. Como ustedes ya saben, cuando se acerca lo que es de realizar el examen, se realiza lo que es un repaso de los temas ya antes explicados, ya antes mencionados, para que ustedes puedan recordar cómo se desarrolla cada tema en sí. Bien, hoy empezamos con este repaso con el tema de lo que es mercantilismo y expansión colonial. Este abarca lo que es un sistema, el mercantilismo abarca lo que es un sistema económico en el que los gobiernos controlan lo que es el comercio que ocurre en sus territorios, con el único fin de poder proteger lo que son sus ganancias económicas, ya que así los nuevos territorios están basados en que son muy importantes fuentes de ingresos para lo que es especialmente lo que es la corona del comercio, básicamente, en la cual el oro y la plata fueron lo que son las mayores riquezas que trajeron en sí a América en su momento. Dentro de todas las tierras que se representan en lo que es el Nuevo Mundo fueron de gran importancia, ya que los ingresos para las Castillas y sobre todo para lo que es la corona, el máximo interés de los españoles era lo que es la extracción de los metales preciosos, el oro y la plata. Para ello, lo que es, explotaron lo que son diversas minas en las que pudieron destacar también lo que son los Zacatecas en México y también las de Potosí. Es decir, todas estas minas que estaban situadas en esos territorios fueron explotadas en su momento. Dado así, que en lo que es para poder extraer lo que es la plata, los colonizadores también establecieron lo que son grandes explotaciones agrícolas y ganaderas en su momento para poder obtener lo que son abundantes recursos de la tierra en sí. ¿En qué está basado lo que es el intercambio comercial? Simplemente es que esta es otra actividad económica en la cual se da lo que son en las colonias europeas que obtuvieron en sí grandes beneficios en la que fue lo que es el intercambio comercial. El comercio con América fue un monopolio de lo que es la corona, en la cual controlaba lo que son todas las actividades de intercambio. Es así que Europa exportaba a América lo que es el ganado vacuno, el ovino, también lo que son cerdos, caballo, trigo, legumbres, arroz, vino. Todos estos animales y productos eran allí inexistentes, en la cual era mantener lo que es una llegada hacia los españoles que también en su momento comerciaba lo que son los diversos productos manufacturados y armas. Además, extraían también esclavos desde América. Para poder controlar y poder proteger lo que es el comercio de todos los ataques piratas que se obtenían en su momento, en la cual estaban basadas en las potencias enemigas que organizaron lo que son las flotas de Indias en su momento en lo que son los buques que viajaban en grupos para poder protegerse mutuamente en su momento. Tanto así que se mantuvo lo que son gracias a las extracciones de lo que son materias primas y a lo que es el proteccionismo practicado respecto a lo que es la colonia, los imperios europeos pudieron principalmente acumular lo que son cuantiosas riquezas que constituyeron mediante lo que es la acumulación originaria del capital en su momento. Después de eso se conlleva lo que es en sí los diversos enfoques de desarrollo económico en diversos pueblos que ya empezaron a surgir a lo que es poder negociar sus productos y se da inicio a lo que es el mercantilismo, en donde se afirma que lo que es esta etapa mercantil abocaba a lo que son diversos esfuerzos a poder mantener lo que es la riqueza, poder mantener lo que es un progreso mediante diversas naciones a través de la cantidad de oro y plata en que se pudiera retener en su momento. Dado así que todas estas medidas crecían mediante las relaciones del comercio entre regiones, de poder vender y adquirir determinadamente diversos productos y ante la escasez del oro y plata, estos territorios ya exploraron, surgieron también lo que es la necesidad de poder incursionar en los nuevos territorios. En mantener lo que es la búsqueda de estos metales preciosos, proporcionan lo que es
una estela de saqueos y devastaciones de los pueblos americanos, como poder identificar y saquear lugares en los que ya se encontraba lo que es el oro y la plata, aniquilaron lo que son las poblaciones indígenas y sometieron a muchos a ser esclavos en su momento. También se produjeron lo que son las diversas pandemias causadas por virus traídos de Europa, en la cual desde la disminución de la población indígena mediante las razones anteriores en sí. Los indígenas en sí fueron considerados por la corona vasallos libres y súbditos de Castilla, aunque en la práctica fueron obligados a poder realizar lo que son los trabajos más duros en su momento mediante lo que es la explotación de mineras y plantaciones agrícolas. Tanto así que estos trabajos forzosos se desarrollaba mediante lo que es la encomienda por la cual la corona entregaba lo que es el encomendero y también podía ser lo que es un caballero o una institución religiosa mediante los diversos grupos de indígenas para que puedan trabajarlos en su momento a cambio de protegerlos y evangelizarlos también mediante otras formas de explotación como la mita. Mediante lo que son las investigaciones desde la antropología, esta abarca, mediante todas estas investigaciones y de estudios antropológicos realizados por Robin Blanc Boom, antropólogo de la Universidad de Oxford, en la cual menciona que la esclavitud tiene que estar en el centro de cualquier relación del poder occidental. Los estudios sobre esclavos y sus implicaciones en la economía de Occidente han permitido entender los procesos de colonización que tuvo el pueblo americano. Esto debido a que la mano de obra esclava sabía cómo poder trabajar en lo que es la agricultura, trabajar en lo que es la minería y trabajar en lo que es el comercio también. Después de esto se presentó ya a dar inicio a nuevos modelos de producciones agrícolas como minería, manufacturera también. Entre la agricultura está manteniendo lo que es la experiencia humana iberoamericana para poder implementar y domesticar plantas autóctonas y las traídas por el viejo mundo euroasiático y africano, como es el trigo, la vid, el olivo, caña de azúcar, la cebada, el arroz, y también pudieron crear lo que son nuevos complejos alimenticios en la cual implementaron lo que es un sistema aclimatizado de las plantas para su reproducción en su momento. En lo que es la minería, los campos mineros de lo que es América se convirtieron en lo que es un botín de conquistadores, en la cual, puesto que todos los metales preciosos se sacaban de las minas, eran enviados a España mediante una compensación de la corona que enviaba lo que es el vino y el aceite. Para lo que es la manufactura, esta se desarrolla en un campo que hubo lo que es mantener lo que es una merced de lo que son estos colonizadores, en la cual estuvieron en lo que es la corona España, en la cual habían mantenido lo que es un pacto colonial en la que impedía lo que es a los colonizadores manufacturar y mucho menos a industrializar los productos que eran extraídos de tierras americanas con el fin de no tener lo que es competencia en su momento. Mediante todas estas exportaciones de productos eran en etapa prometedora de rentabilidad económica para lo que son las naciones. Esto en sí especifica o argumenta mediante la sustentación por Thomas Moon, quien dice que lo que es la forma normal de lo que es aumentar nuestros bienes y riquezas es por medio del comercio prácticamente, en la cual debemos observar las siguientes reglas: el valor de lo que vendemos a los extranjeros anualmente, que debe ser mayor a nuestro consumo de productos en su momento. Ahora, ¿cómo se representa lo que es la acumulación originaria de capital y comercio triangular? Esta lo que es, abarca lo que es un ciclo de capitalismo industrial en el siglo XVIII, en la cual
Abarca también lo que es un sistema de conquista. Mediante el siglo XVI, ya los europeos implementaron lo que es un sistema de extracción de riquezas, en la cual legalmente estaban basadas en las bulas papales en su momento, que abarca lo que son derechos a poder explotar todos los recursos de las Indias, de manera que el Imperio español se ha apropiado de los metales preciosos, tierras y materias primas que no le pertenecen en su momento. Al momento de explotar lo que son las minas y plantaciones españolas y portugueses, utilizaron lo que es la mano de obra aborigen, luego africana y más tarde mestiza, bajo lo que es un sistema esclavista que se representaba en su momento, y a mantener lo que son bajos costos con respecto a lo que son las cuantiosas ganancias que gracias a los que obtuvieron y que les permitieron acumular mediante lo que es el plusvalor, que mantenían lo que es un proceso de que se ha convertido más tarde como en capital. Es decir, este proceso era la configuración de lo que es el capitalismo en primera fase, donde se acumulaba originariamente poder establecer lo que es la base del comercio, que era mundial, moderno y de capitalismo industrial. Es decir, esta etapa empezó en 1942. Tanto así que lo que es el comercio triangular, esta abarca lo que es un contacto con América y lo que es la apertura de nuevas rutas marítimas por Asia y América. El comercio triangular tenía las siguientes rutas, como desde Europa llevaban lo que son los productos de poco valor al Golfo de Guinea, donde eran cambiados por esclavos. Desde África llevaban lo que son las manufacturas y esclavos hacia América, donde eran vendidos por trabajar en las plantaciones. Desde América se transportaban materias primas y metales preciosos hacia Europa. La base del comercio colonial era un intercambio desigual favorable a los intereses de los estados europeos. Esto en sí obtenían lo que son las colonias, materias primas y metales preciosos a bajo precio, a cambio que les vendían exclusivamente productos manufacturados de poco valor a precios altos en su momento. El comercio colonial fue favorable a los intereses de los estados europeos en sí. Luego conlleva lo que es el capitalismo en sí. El capitalismo abarca lo que es a finales del siglo XVIII en Inglaterra, donde, ligado a lo que es la revolución industrial, ha podido evolucionar y ha podido extenderse para llegar a ser un sistema prácticamente mundial. Es decir, que este es un sistema económico que simplemente se caracteriza por la propiedad privada, manteniendo la búsqueda del máximo beneficio y la importancia del mercado rígido por la ley de oferta y de la demanda también y el papel fundamental que desempeña a lo que es la producción masiva a través de la industrialización y el consumo en su momento. Para poder entender lo que es el capitalismo como sistema de producción económica, es necesario definir lo que es capital desde el punto de vista económico. Capital es el conjunto de bienes producidos que pueden ser utilizados para producir más bienes. En sentido financiero, es la suma de dinero que no se consume, sino que se ahorra para comprar lo que son acciones, empresas, con el fin de poder obtener más ganancias y más intereses también. El término capitalismo fue en sí identificado a mediados del siglo XIX por el economista y filósofo alemán Carlos Marx. Para el capitalismo, hasta lo que es la actualidad, es más importante poder transformar lo que son diversos recursos naturales que el recurso humano, en donde este sistema se enfoca principalmente en poder generar excedentes, es decir, en poder generar ganancias, minimizando las consecuencias que sobre la sociedad, es decir, que especialmente los trabajadores y el ambiente pueda tener lo que es la producción excesiva que mantiene lo que es un mercado de productos innecesarios. En sí, la base del capitalismo es poder transformar lo que son los recursos naturales en productos para vender, es decir, en productos que se puedan mantener como mercancía. Es decir, en este proceso intervienen lo que es el capitalista y el trabajador.
El capitalista en sí es el dueño de la industria, es el medio de producción y el dinero acumulado, es decir, que todo esto forma su capital, en la cual es necesario para poder adquirir lo que es la materia prima y pagar a los trabajadores que requiere transformar esa materia en mercancía. Lo que es el trabajador está en sí, aporta lo que son sus fuerzas de trabajo a cambio de un salario que en esencia le permita reproducir las condiciones necesarias para lo que es poder seguir trabajando, es decir, para poder cubrir lo que es la alimentación, lo que son su vestimenta, lo que es su vivienda en sí en su momento. La clave principal de lo que es el capitalismo es la ganancia que abarca lo que es un proceso que deja como capitalista a mantener una jornada laboral. El trabajador es capaz de producir más productos que en lo que es poder representar lo que es un costo de su salario. Mantener también lo que es un modo de gran parte del trabajador que es gratuito y la cual genera lo que es plusvalor, es decir, un valor adicional, en la cual se convierte en lo que es una ganancia en mantener lo que es una ganancia de una vez que la mercancía se vende y pasa por la propiedad del patrono para poder incrementar lo que es el capital en sí. El capitalismo en sí es un sistema económico predominante en todo el mundo, en los que se puede dar a conocer que puede comprender en su momento todo lo que es proceso en sí, en general, que conlleva a poder mantener un buen desarrollo de la empresa. Dentro de las etapas capitalistas está lo que son las bases del capitalismo, que es el modo de producción y las formas de obtener lo que son las ganancias. El modo de producción abarca lo que es el mercantilismo mercantil o mercantilismo desde la Edad Media hasta los mediados del siglo XVIII, capitalismo industrial desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX y el imperialismo a partir del último tercio del siglo XIX. Las formas de obtener ganancia abarcan lo que es el comercio marítimo, acumulación de metales preciosos extraídos de las colonias, proteccionismo, introducción de lo que son las máquinas en procesos productivos para disminuir los costos a manos de obra, grandes inversiones de capital como sociedades anónimas y destrucción de la competencia, monopolios y desarrollo tecnológico para poder mantener o abastecer lo que son diversos costos de producción. El capitalismo mercantil, esta se da en lo que es a partir de la segunda mitad del siglo XVII, en la cual durante este siglo ya XVIII las diversas monarquías europeas aplicaron lo que es una política económica mercantilista. El mercantilismo tenía como objetivo principal el enriquecimiento de la nación mediante lo que es la acumulación de metales preciosos. Lo que en sí la consecuencia de esta colonización europea es que abrieron lo que son mercados internacionales, expandieron lo que es la manufactura a nivel de exportación, así como las importaciones de materias primas por parte de las grandes monopolios, o también se adoptaron lo que son los métodos proteccionistas en sí. Todas estas exportaciones se daban porque se generan lo que son excedentes en lo que es la producción, en lo que son las consecuencias, que no solamente se podía consumir todos los productos internamente y era necesario venderlos a otros lugares, es decir, ha mantenido lo que es una existencia, lo que es un déficit de consumo. Tanto así que el capitalismo industrial durante el antiguo régimen mantiene lo que es la demanda de productos manufacturados, que era cubierta por los talleres artesanales, estableciéndolo y especializando lo que son simultáneamente su producción en sí, en lo que es en la venta, y mantener lo que es en sí una denominante oficio que se entendía en lo que es la revolución industrial, que ha generalizado lo que es un sistema en sí, mediante lo que es una segunda etapa del capitalismo en sí. Grande parte de lo que es la capital ordinaria se encontraba básicamente en manos de los banqueros y comerciantes que
financiaron lo que es la transformación de los pequeños talleres en grandes fábricas. Ya en el siglo XVIII, todo lo que es el contexto, básicamente, de lo que es el auge maquinista, precisamente esa era la inversión de dinero acumulado mediante lo que es el incremento de lo que es la producción para simplemente poder generar más riqueza y constituir lo que es una lógica del capitalismo. Lo que es el mecanismo principal que abarca todos estos procesos fabriles, en la cual convirtió a lo que son artesanos en operarios, es decir, obreros de las máquinas, y los talleres que no se adecuaron a lo que es esta nueva realidad, subcambiaron lo que son entre diversos precios de lo que son las producción fabricados de forma mecanizada en sí, donde los artesanos y agricultores que no pudieron insertarse en esta nueva mecánica de lo que es el capitalista pasaron a formar parte de lo que es la masa de obrera que trabajaba para lo que es la industria en su momento. La expansión financiera se da a partir de lo que es la revolución industrial y simplemente para hacer posible lo que son las enormes inversiones de lo que es capital, en la cual percibían lo que son grandes industrias que pudieron crear lo que son las sociedades anónimas, en las cuales se trataba de lo que son las empresas muy grandes, cuyo capital pertenecía a lo que son a socios muy diversos que se repartían los beneficios y las ganancias. Además, todas estas acciones podían comprarse o venderse en cualquier momento en lo que es la bolsa, es decir, que les permitía captar constantemente nuevas inversiones, y el enorme volumen de capital que manejaban estas sociedades atrajo lo que es la participación de lo que es la banca de los bancos en su momento, donde ser lo que es prestamista para poder convertirse en lo que son grandes inversores en su momento. La formación de estas grandes empresas capitalistas se da mediante lo que es un avance e innovación de las tecnologías como el ferrocarril, que en sí fue la energía eléctrica y los servicios de agua potable. Para que su creación sea posible, fue necesario acudir a lo que es la financiación de quienes llevaron esta iniciativa en su momento, en la cual fueron sociedades anónimas con diversos grupos de socios que aportaron determinando lo que es capital económico. Este aporte, lo que es económico, estaba destinado a poder potenciar lo que son las actividades industriales, así como el equipamiento de la misma. Pero, sin embargo, se ha tomado lo que son diversas medidas que iban comportándose en estas empresas, en la cual se generaba lo que es un monopolio industrial, es decir, que se generaba lo que es un grupo de empresarios que eran dueños de estas empresas sin posibilidad de que otras personas puedan ser socios o inversionistas en su momento, con el único objeto de poder eliminar lo que es la competencia y poder controlar lo que son los mercados internos y externos. El capitalismo e el imperialismo se da a finales del siglo XIX mediante la organización de la producción, que se hizo más compleja cuando las fábricas se convirtieron en enormes centros de trabajo mediante gran cantidad de obreros, y en sí aumentaron lo que es la competitividad y los beneficios que eran necesarios para poder incrementar lo que es la productividad y reducir los costos en su momento. Tanto así que, no obstante a eso, se puede mantener lo que es el funcionamiento del capitalismo. También ha podido generar lo que son diversos problemas como los siguientes: grandes desigualdades económicas, deterioro de lo que es el medio ambiente y sobreexplotación de los recursos, aumento del desempleo provocado por lo que es la incapacidad de poder generar lo que es el empleo para lo que es toda la población activa. También mal funcionamiento del mercado, como también de las empresas, que oponen lo que es poder controlar los precios y poder evitar lo que es el bajo mediante lo que son prácticas mercantiles en sí. También mediante todos estos procesos se puede dar a conocer que en estos estados europeos se iniciaron lo que son una etapa de expansión territorial. Mediante esta se combinaron los siguientes procesos: el colonialismo, que es decir, la dominación política, económico o cultural que los estados europeos ejercieron sobre nuevos territorios; el imperialismo, que es decir, la política aplicada por estas potencias que les permitió poder extender lo que es un dominio sobre la mayor parte del mundo en sí. Ahora, ¿en qué está basado lo que es el liberalismo? El liberalismo en sí es un sistema económico
que abarca lo que es una doctrina, es decir, que del capitalismo, donde se puede empezar a desarrollar durante lo que es la Ilustración, a que acabó siendo completada por Adam Smith y David Ricardo, que es una de las corrientes que se opone a lo que es al socialismo y al dirigismo, es decir, por lo que aboga por una mínima interferencia por parte de lo que es el Estado. Para lo que es ya el siglo XVII, lo que es las monarquías europeas, ya habían acrecentado lo que es el poder despótico como productos entre los factores mediante lo que es la acumulación de riquezas en sí. También se puede dar a conocer que mediante lo que es la burguesía, en especial los traficantes de esclavos, fue detractora a lo que son las nuevas ideas, mientras que los elementos de la baja nobleza y el bajo clero los apoyaron. Por otra parte, no hay que ignorar lo que es el hecho de que Inglaterra, antes de lo que es el absolutismo, ya existía lo que es una tradición de parlamentarismo y también la carga de lo que es el magna, es decir, mantenían lo que es, limitaban lo que son las diversas acciones de la monarquía, en la cual son los estados de derechos, que podían garantizar ciertos derechos individuales, ya que abarca que en el contexto surgió lo que es el liberalismo como ideología política y como economía también, para poder proponer y poder garantizar para el individuo lo que son las libertades fundamentales de conciencia, culto, reunión, asociación, libre iniciativa individual y propiedad privada representativa en su momento. John Locke, filósofo y médico inglés, es considerado como el padre del liberalismo clásico y uno de los principales autores de lo que es la Ilustración en su momento. Los postulados del liberalismo abarca que, mediante las ideas más importantes del liberalismo, se desprenden lo que son los diversos autores del siglo XVIII, como John Locke, Adam Smith, Stuart Mill y David Ricardo. Entre los principales postulados del liberalismo tenemos el individuo, que es autónomo de la libertad y es una dimensión de la razón, Estado de Derecho de todas las personas que son iguales mediante la ley, son sin privilegios ni distinciones, todos tienen el deber de acatar las leyes que se resguardan los derechos individuales, los derechos naturales a lo que es la propiedad privada y poder la organización social de diversos grupos diferenciados por su riqueza, clase y no por nacimientos, estamentos. Los derechos son inviolables, nadie puede inferir en lo mío y limitar lo que yo puedo hacer. Mediante esto, el liberalismo económico abarca que esta nueva forma de lo que es pensar mediante lo que es en sí universalizó lo que son las diversas aspiraciones del poder de la burguesía. Es decir, mantuvo lo que son diversas expresiones en una nueva teoría económica liberal que apuesta a lo que es el mercantilismo practicado para lo que son las monarquías absolutas en sí en su momento. Lo que es la burguesía, cuyo principal interés era poder incrementar lo que son sus riquezas con lo que es la menor cantidad de obstáculos posibles, propugnaba lo que es la economía debido a que está fuera de lo que es diversos ámbitos de acción del Estado, teóricamente el libre mercado, en la cual abarca lo que es un lugar del Estado básicamente, que fue considerado como la base del crecimiento económico y del progreso social en sí. Lo que es el proteccionismo y el librecambismo es que el librecambismo, con pensadores como Adam Smith y David Ricardo, defendían lo que es el libre comercio internacional en sí, donde abarcaban lo que son las competencias sin la intervención del Estado y sin limitaciones o prohibiciones de afectaciones mediante los productores extranjeros. Es decir, que rechazaban lo que es el proteccionismo que ejercía un Estado monárquico, como sobre todo lo que es la economía, esta libertad económica, base del liberalismo, como un resultado del capitalismo liberal. El proteccionismo era una doctrina propia de las monarquías de la época para proteger lo que es el propio comercio, que se imponía con fuertes impuestos aduaneros en sí a los productos extranjeros, que abarca lo que es un modo que resultaba más caros. Uno de sus representantes más destacados fue Alexander Hamilton en sí. Entonces, abarca también lo que es un modelo capitalista a medida de lo que es
perfeccionar un esquema económico en varios campos de lo que es la industria y la producción. Entre los principales principios que rigen entre el proteccionismo, destacaron lo que es la protección de las industrias consideradas estratégicas para el interés público, el fomento de la industrialización y creación del empleo, desarrollo de lo que son las industrias emergentes y evitar lo que es el dumping externo en sí. El librecambismo desarrolla lo que es a partir de lo que es una idea liberal mediante las independencias de las naciones europeas, en la cual surgió como parte de un modelo económico capitalista que era poder fomentar lo que es el intercambio comercial, básicamente, en la cual entre países, eliminando lo que son los procesos aduaneros. El librecambismo se dio entre aquellas industrias que tenían un alto poder en el mercado internacional y los cuales eran interesados a poder exportar lo que son los productos de estas empresas. Dentro de los principales que rigen Dentro de los principios que rigen lo que es el librecambismo, destacan lo siguiente: mayor eficiencia de lo que son los factores de producción, mayor variedad de lo que es cantidad y de bienes y servicios, incremento y fomento de lo que es la competencia y logro de lo que son las economías de escalas en sí. Lo que es Adam Smith, indica que cualquier hombre, mientras no transgreda lo que son las leyes de la justicia, es plenamente libre de conseguir el camino que se señala, su interés y de trasladar allá donde quiera su industria, su capital, cumpliendo con todos los requisitos que cualquier otra clase de hombre, es decir, en el sistema de libertad natural el soberano tiene tres obligaciones. La primera, él debe de defender lo que es la sociedad contra todo acto de violencia o invasión de otras sociedades. La segunda, él debe de proteger lo que es el posible mediante lo que es la injusticia o la opresión de todo miembro. Y la tercera es que él debe de erigir lo que es y mantener ciertas obras y establecimientos públicos de interés privado en sí. Lo que dice Oliver Cromwell es que la primera revolución inglesa sucedió en el año 1642, cuando el rey Carlos quiso imponer lo que es una monarquía absoluta en Inglaterra, en la cual lo que provocó lo que es la oposición del Parlamento y el estallido de la guerra civil bajo lo que es la dirección de Oliver Cromwell en sí. Lo que son las revoluciones liberales es que esta simplemente abarca lo que es ya con el fin de lograr lo que es la mayor parte de lo que es económico. La burguesía debía formar lo que es el poder político. El liberalismo sirvió no solo como un programa económico, sino también como político y que la cual buscaba lo que es el derrocamiento de las monarquías y también de las instauraciones de democracias republicanas en sí. Mediante lo que son las independencias de los Estados Unidos, esta está representada mediante Norteamérica, que constituyó lo que es la primera reacción en contra del mercantilismo económico y del absolutismo político, de la misma manera que el modelo liberal que se sustentaría en la insurgencia frente a lo que son diversas concepciones en su momento. Tanto así que uno de los detonantes para poder llegar a lo que es la independencia de los Estados Unidos fue que en 1765 el Reino Unido implantó lo que es un nuevo impuesto a las colonias, a los periódicos, documentos jurídicos y transacciones comerciales, que fue ya el detonante económico que provocó lo que es la indignación de las colonias en diversos acontecimientos que condujeron a la sociedad civil a grandes movilizaciones y protestas que duraron alrededor de 8 años en sí. Bien, chicos, este ha sido todo el repaso de esta primera clase, de los temas que ya se han explicado, simplemente para que ustedes puedan recordar cómo se desarrolla cada tema en sí en su momento. Les voy a indicar cómo está estructurado lo que son las preguntas para su examen. Bien, empezamos con la primera pregunta: ¿en qué se basa lo que es el sistema capitalista? Ustedes van a leer cada literal y van a seleccionar el literal correcto. ¿Cuáles son los sujetos que intervienen en un sistema capitalista? Ustedes indican el capitalista, el cobrador, el capitalista, el trabajador, el jefe o el trabajador. Por favor,
leer bien la pregunta. Define sociedad anónima y qué ventaja dio a los capitalistas. Asimismo, van a leer cada literal y van a seleccionar el literal correcto. Completar con el literal correcto, van a completar lo que es este contenido. Él es una de las corrientes de pensamiento que dotaron al movimiento obrero de base teórica, el socialismo, el analfabetismo o el neoliberalismo. 5. ¿Cuáles son las etapas consecutivas de desarrollo que desarrolló el comunismo chino? Ustedes van a identificar qué es la perestroika. Ustedes van a leer el literal y van a seleccionar el literal correcto. ¿Cuáles eran los objetivos del movimiento obrero? Lograr mejorar las condiciones laborales, como salarios, horarios, etcétera, o influir en el gobierno para que establezcan una ley laboral que garantice los derechos de asociación y de huelga, o todas las anteriores. Por favor, leer bien la pregunta y leer bien cada literal. Responda verdadero o falso. Van a leer este contenido. En 1864 se constituyó la primera Asociación Internacional de Trabajadores, o Primera Internacional, conformada por obreros de Francia e Inglaterra, inspirados en los ideales socialistas. Ustedes indican si es verdadero o falso. Completar con el literal correcto que la Revolución Popular fue el proceso político que se llevó a cabo en Nicaragua desde 1979 hasta 1990, inspirado en el pensamiento socialista y de la izquierda de Augusto César Sandino, derrocó a lo que es la dictadura de la derecha de Anastasio Somoza. Van a indicar cuál es el literal que contiene la respuesta en sí. Bien, chicos, el día de mañana continuamos con el repaso de las preguntas, cómo están estructuradas. Bien, este ha sido todo por hoy. Estimados estudiantes, el día de mañana continuamos. Gracias por su atención.